Bienvenidos. Vamos a seguir con esta serie sobre fieles administradores de los misterios de Dios. Y se requiere, dice, que los administradores justamente sean eso, fieles administradores de los misterios de Dios. ¿Y cuál es el gran misterio? El que está en usted. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La única esperanza verdadera que el ser humano puede tener es Cristo. Cristo en su corazón, Cristo gobernando su vida, Cristo absorbiendo todo su ser. Por eso, la importancia de aquellos que administran estos misterios. Sean fieles a la verdad, fieles a la construcción en ministrar verdad, no motivación, porque la palabra en sí, el testimonio de la palabra va a fortalecer, va a levantar el ánimo de aquellos que estuvieran desanimados. Pero, ¿qué es lo que levanta el ánimo? El ver en la misma Biblia personajes que pasando situaciones tan difíciles se han mantenido firmes en la fe, porque la fe y la fidelidad son una sola. Están unidas, son inseparables. El que le cree a Dios es fiel, y el que es fiel es el porque le cree a Dios. Entonces, la importancia de ser fiel a la hora de ministrar. Nosotros servimos a Dios porque dice, téngannos los hombres por servidores de Dios y administradores de sus misterios. Pero se requiere que los administradores sean hallados fieles. Todos nosotros servimos al Señor de muchas maneras en la profesión que tenemos. Algunos serán administradores de empresas, como Elito, abogados, médicos, pero ahí están administrando no solamente el trabajo material, sino la vida del hijo en su interior para poder dispensarla. ¿Por qué? Porque la palabra administración, administrar en el latín tiene que ver con dos palabras muy importantes, que son el prefijo ad, que es hacia, y ministrare, que es servicio, que es servir. Pero son sus componentes léxicos, ad y ministrare. Uno es hacia y el otro es servicio. Pero estos componentes léxicos de administrar, que significa servir, servicio, tiene también una acepción que es dispensar. Esta palabra dispensar tiene que ver o se ramifica en distribuir, en conceder, en dar aquello que generalmente es bueno, como afecto, amor. Y tiene el sentido de la distribución de los remedios en una farmacia que distribuye remedios, que distribuye alivio. ¿Y saben qué? Pasándolo al plano del espíritu, eso es lo que es usted y soy yo. Si nosotros somos fieles administradores de la vida de Cristo, cuando estemos en nuestras relaciones interpersonales, ya sea en el trabajo, ya sea en la empresa, ya sea en nuestra casa con los dependientes que tenemos, ya sea con nuestra familia, ¿sabe qué? Vamos a dispensar amor, vamos a dispensar salud, porque eso es la vida de Cristo en nosotros. Él es salud y lo dice. Es aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Ese es Cristo. Y Cristo dispensado, Cristo
manifestado a través de una vida, eso es lo que hace en quienes lo escuchan. Entonces, la importancia de abrir el oído para entender y obedecer. Usted sabe que en el hebreo del Antiguo Testamento, obediencia significa escuchar con atención. Pero me he deparado en estos días con otra palabra que está en el Nuevo Testamento. Hablando el apóstol Pablo en Filipenses 2, hablando de Cristo, cuando dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa palabra en el griego habla de escuchar atentamente. Entonces, cuando usted lea, abran el oído, escuchen atentamente, está diciéndole, obedezcan aquello que están escuchando. Qué bueno es obedecer al Señor, qué bueno es obedecer a la verdad de Cristo. Necesitamos ser fieles administradores de la verdad. ¿Qué es la verdad? Le preguntó Pilatos a la verdad. A la verdad. Cristo es la verdad. ¿Qué es la verdad? Cristo es la verdad. Y si nosotros somos administradores de su vida, amados, la verdad tiene que ser un fundamento en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque Dios ama la verdad en lo íntimo. Dios ama la verdad en lo íntimo. El rey David lo sabía muy bien esto. Él compuso ese salmo espectacular. Es aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Y cuál es la sabiduría? Ese temor reverente de Dios para obedecer ¿a qué? A la verdad. De nuestra boca puede salir palabras de verdad porque están escritas, pero puede ser solamente letra. Pero cuando la verdad es una realidad en tu ser, lo que va a salir es la luz que nos va a enseñar y a mostrar la verdad. Porque ¿qué es lo que hace la luz? La luz cancela las tinieblas. ¿Y las tinieblas qué son? Sinónimo de engaño en el hebreo. Sinónimo de mentira, de engaño. Entonces, ¿qué es lo que hace la luz? Al cancelar las tinieblas nos muestra la verdad. ¿Y qué es lo que hace la verdad? ¿Qué es lo que hace Cristo en nosotros? Él es la verdad. Nos hace libres. Amados, qué maravilloso es disfrutar la vida de Cristo desde un corazón en verdad. ¿Cómo comenzó el pecado en el primer hombre? Por un engaño. Todo pecado comienza por un engaño, por una mentira. Y es más, Jesucristo dijo que hay un padre de la mentira. Así que cada día nuestras vidas se alineen, se enfoquen, se fundamenten en Cristo. Él es la gracia y la verdad. La gracia no puede ir separada de la verdad, porque podemos ir a un extremo y la Biblia lo anuncia y dice que muchos han tomado la gracia de Dios como un libertinaje. Por eso es que necesitamos la gracia y la verdad. Y los dos son Cristo. Moisés dijo, Juan, el apóstol Juan dijo, Moisés nos dio la ley, pero Jesucristo, la gracia y la verdad. Moisés nos mostró la ley, pero Jesucristo es la gracia y la verdad. ¿Qué necesita nuestra generación ahora? La palabra de verdad. Usted sabe que estamos en la era de la informática, la era digital, la era de la información y el conocimiento, ¿no?
Se le llama a este periodo de la historia la era de la tecnología en la información y la comunicación. Pero yo me preguntaba mientras hacía este mensaje, hay una parte de la tecnología que nos ayuda muchísimo cuando hay madurez para operarla, para ejecutarla. Pero tanta información, tanto conocimiento que tiene la gente. Pero sin embargo vemos una generación de personas angustiadas, deprimidas, enojadas, amargadas, hipersensibles, susceptibles. ¿Qué está pasando? ¿Sabe qué? Información sin verdad se vuelve una trampa para las personas, porque los atrapa en querer más, en querer conocer más, como el perfil del hombre que estuvimos hablando, like, ¿no? Sin sustancia. Quiere mucho conocimiento, quiere conocerlo todo por el ego de decir yo lo sé. Pero los maduros saben que no saben y por eso dependen de Dios. La generación en la que nosotros estamos viviendo hoy necesita palabras de verdad, palabras profundas que ministren a su espíritu y lo sanen, porque esos somos dispensadores de vida, dispensadores de verdad, dispensadores de libertad. ¿Qué pasa cuando usted habla la verdad? Está liberando una vida. Está liberando una vida para que pueda disfrutar a Cristo en su ser. Entonces, con esta pequeña introducción, vamos a irnos a la verdadera necesidad de las personas, aunque no lo sepan. Usted sabe que a cierta edad los seres humanos dejamos de tener sed. No esa sed de los jovencitos del que todo el día están. Y tenemos como una sensación de hambre, pero no de sed. Pero en realidad, según los científicos, lo que usted tiene no es hambre, es sed. Pero no lo sabe. Sus emociones están, su sistema está mostrándole algo diferente que no es la realidad de lo que su ser necesita. Y así pasa hoy en esta generación. La gente piensa que necesita muchas cosas. La gente piensa que necesita saberlo todo. La gente piensa, necesito esto. Está bien. Pero el problema no es ese. El problema es que han puesto esas situaciones, esas cosas en primer lugar. Y todo tiene un orden cuando administramos la vida de Cristo desde la verdad. Y la verdad, esa verdad nos va a hacer ver, la luz nos va a llevar a la verdad y nos va a hacer ver el desorden de nuestras prioridades para ponerlas en orden. Por eso es que la gente está hambrienta, sedienta. Ahorita los psicólogos son los más buscados. Personas que quieren ir, está bien, pero que quieren ir a derramar su corazón, abrir su corazón. Pero la clave es esto. Podemos abrir nuestro corazón. Respeto todos los que han estudiado porque es una rama, una que tiene técnicas muy buenas. Pero hay principios que si no se manejan desde la vida, las personas salen de la misma forma. El abismo de su corazón que está necesitando agua viva, palabra de verdad, no se sacia. No se sacia con solo hablar algo. Necesita una respuesta
respuesta profunda, una respuesta de verdad a su necesidad. Entonces vamos a ver Salmos 42. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Aquí el Antiguo Testamento y toda la Biblia prácticamente está lleno de poesía. Y también hay operaciones en la literatura que nos muestran, por ejemplo, este es un símil, son técnicas en la literatura que nos van a mostrar lo que significa, es una comparación, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama, oh Dios, el alma mía. Está para mostrar lo que el salmista quiere decir, está graficando, mostrándonos a un siervo. ¿Y saben qué? Las temporadas más difíciles de los siervos son los veranos, porque es donde los arroyos se secan. Y ahí ellos están en un grave peligro, porque su sudor se vuelve muy fuerte. El sudor de los siervos se vuelve muy fuerte. Entonces atraen a los depredadores y corren mucho peligro. ¿Y qué es lo que hacen los siervos? Usted lo puede ver esto en internet, esto es una realidad. Dice que los siervos buscan los valles donde están los lirios del campo, los lirios fragantes. ¿Y sabe qué pasa? Se estrujan entre los lirios para perder el olor. Qué hermosa comparación que el Señor nos da. Porque ¿quién es el lirio? El lirio es Cristo. Él dijo, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Esos lirios perfumados se pegan a la piel de los siervos sudorosos con un olor muy fuerte que los pone en el peligro de ser devorados por los lobos, por los leones. Y eso los salva. Ahora, amados, Cristo es el lirio de los valles que nos salva de nosotros mismos, porque nosotros somos grato olor para Dios. Segunda Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Diga siempre. Esto es una realidad. Usted puede estar en su peor temporada como los siervos. Para ellos la peor temporada son los veranos, porque se secan los arroyos. Y comienza con el calor y la sed, se activan las feromonas. Y eso es lo que provoca ese olor tan fuerte y tan feo. Pero al estrujarse entre los lirios del campo, pierden ese olor y su vida es salvada. ¿Y sabe qué? Porque ese también es un tiempo de procreación. Entonces se van multiplicando. Esto nos habla tanto, pero tanto. Cristo es ese lirio que nos salvó la vida, que nos quitó el olor de muerte, porque la vieja naturaleza huele a muerte. El viejo hombre con el que nacemos todos es muerte, porque está separado de la vida. Opera en el viejo hombre, gobierna el yo. Amados, y ese es un olor muy feo. Yo sé, yo puedo, yo tengo la razón, yo soy el mejor. ¿Qué olor más feo? La humildad es un olor que le agrada a Cristo. Yo sé quién soy porque soy en Cristo. Porque depende de Él, dependo de Él. Y en Él soy todo.
lo que Dios dice que soy. Santa, perfecta, completa. Esa es una realidad en mi espíritu. El desafío es manifestarlo, practicarlo en mis relaciones interpersonales, que no me huelan al yo, que me huelan a Cristo, que me huelan al lirio de los valles. Pero nosotros también nos convertimos en lirios si manifestamos a Cristo. Otros van a oler el olor de su conocimiento a través de su iglesia, a través de usted. Mire lo que dice, mas gracias a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Dice, olor de vida en los que se salvan, olor de muerte en los que se pierden, dice el segundo versículo. Esto es muy, muy serio, amados. Es muy serio. Muchas veces en nuestras relaciones interpersonales podemos estar hablando palabras que derriben y no edifiquen, que destruyan y no fortalezcan, no edifiquen. Es muy, muy serio. Necesitamos entender que el arte de las relaciones humanas es llevarnos bien con los demás. ¿Y sabe qué? Para llevarnos bien con los demás, usted dice, pero es una cuestión de dos. Es verdad, en los matrimonios sí, y en toda relación es verdad. Pero, ¿qué tal si los dos son unos yo? Esa relación se destruye. Pero, ¿qué tal si en esa relación hay uno que cede y que dice, tenés razón, está bien, perdón, no lo había visto así? Salmos 42, 6 y 7, vamos a ver la condición de la mayoría de la sociedad. Pueden tener una sonrisa simulada, pero solo Dios conoce los corazones sangrientos, llenos de lágrimas, llenos de soledad y llenos de dolor. Y la iglesia necesita tener empatía, compasión, meterse debajo de la piel de esa gente que de repente ni lo diga, pero está pasando por una temporada de sequía. Mire lo que dice, Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro abismo, a la voz de tus cascadas. Fíjese, ¿cuál es ese abismo? Es tu alma sedienta, es tu alma necesitada. ¿De qué? Un abismo llama a otro abismo. ¿Cuál es el otro abismo? Es el corazón de Dios, es el corazón de Cristo, es la voz de Dios que va a ministrar la profundidad de ese abismo. Nosotros podemos ver en el diccionario lo que dice abismo. Habla sobre un pozo profundo, sobre algo profundo, sobre algo sin fin. El Dios eterno y poderoso tiene la palabra profunda, exacta. ¿Saben qué? Abismos superficiales, vacíos y secos no pueden ministrar a nadie. ¿Qué es lo que necesita la gente? Oír la voz de Dios a través de un hijo de Él que pueda administrar, que pueda dispensar
salud a través de la verdad, a través de la vida de Cristo. La gente no necesita ya más información. Esa la tienen en cualquier lugar. La gente necesita oír la voz de Dios. Lo profundo necesita una palabra profunda que sacie su sed, que sane su corazón, que rompa la atadura. ¿Y qué es lo único que puede romper la atadura? ¿Qué es lo único que puede romper la depresión, la tristeza, la soledad, la angustia? El amor. El amor de Cristo, ministrando las palabras de verdad, porque eso es amor. Ministrar la palabra de verdad de quién es, de quién eres, para qué estás en la tierra, el propósito de Dios. Este es el tiempo donde la gente necesita estrujarse en los lirios perfumados, en los lirios que exhalen, que manifiesten la vida de Cristo, la vida del Hijo. Palabras de verdad. Eso es lo que la gente necesita. Ya no quiere más palabras superficiales. Esas no producen nada en el corazón. No producen nada en la necesidad de la gente. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Y esta palabra abismo en el hebreo significa fuentes de aguas. Fuentes de aguas. Y eso es lo que la palabra es. La palabra es espíritu, la palabra es vida, la palabra es agua viva. Jesús dijo en el último y gran día de la fiesta: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Amados, si estamos en Cristo, dentro de tu ser, dentro de tu interior, están corriendo ríos de agua. No cualquier tipo de agua viva. El agua viva es Cristo. Había una mujer que tal vez no conocía la verdadera y la profunda necesidad que tenía. Había cambiado 6 hombres en su vida, porque Jesús le dijo: es verdad lo que dice, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido, el que tienes ahora no es tu marido. Pero Jesús, a propósito, dice en Juan 4, que le era necesario pasar por Samaria, porque a Jesús le importa una vida. Desvió su camino, porque iba a Jerusalén. Su hora había llegado. Pero era un dispensador de vida. No escatimaba tiempo, espacio, distancias. Porque en esa era, en ese tiempo, valga la redundancia, era o en burro o caminando. Y con sus discípulos fue caminando y dijo: era necesario pasar por Samaria. Los discípulos se fueron a la ciudad a comprar qué comer. Y él se sentó al lado de un pozo, del pozo de Jacob. Y al mediodía, en el pleno sol candente, vino una mujer a sacar agua. Generalmente las mujeres sacaban aguas en la mañana, cuando el sol no está fuerte. Pero esta mujer era rechazada por la sociedad, por su vida, por la vida inmoral que seguramente tenía. Pero Jesús no
no escatima nada, porque Él sabe de lo que es capaz la naturaleza humana, sabe que la naturaleza humana es así, ese es su operar, el darle gusto a sus pasiones y a sus emociones y a su mente, que exagera, que magnifica. Entonces Jesús le habló a la mujer y le dijo, dame de beber. Y ella le dijo, pero Señor, ¿cómo me pides tú a mí que te dé de beber? Si yo soy una mujer samaritana, porque los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí, estaban distanciados, enemigos. Y él le dice, si supieras el don de Dios, ¿y quién es el que te pide de beber? Tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Amados, así son nuestras relaciones interpersonales con la gente. Esa mujer no parecía, pero tenía un grave problema interno. No estaba satisfecha con nada. Cambiaba parejas como cambiar de vestido. Pero Jesús conoce la necesidad. Y esa es el Salmo 42, nos habla básicamente de la sed, de la necesidad de los siervos que necesitan agua viva, que necesitan oír una palabra de verdad, una palabra que sacie su sed. ¿Cuántas veces nos han descalificado? ¿Cuántas veces nos han estigmatizado? Sos así, sos asá, sos esto. Y vamos con esa carga. No, sí, no puedo. No lo sé hacer. Soy muy lenta. Soy muy fea. Soy muy esto y lo otro. Tantos adjetivos que hay. Por eso la importancia de administrar la vida de Cristo en nuestras relaciones interpersonales, para hablar gracia. La gracia edifica. Vamos a irnos a nuestro primer punto. Jesús le habló a la mujer, o la mujer le dijo, Señor, ¿cómo me vas a dar a mí agua si no tienes vasija para sacar y el pozo es hondo? Y Jesús le dijo, el que bebiere de ese agua volverá a tener sed, pero del agua que yo le daré, será en él una fuente de agua viva, de vida eterna, que salte para vida eterna. Eso es lo que usted tiene y lo que yo tengo. Nosotros somos dispensadores de agua, somos dispensadores de palabra, de verdad, que va a saciar la sed y la necesidad de la gente. La gente está engañada, no tiene necesidad como piensan. Es que si cuando saque mi título, ahí va a estar bien todo. Cuando tenga mi casa va a estar bien todo. Cuando me case va a estar bien todo. No es verdad. Nada puede llenar ese abismo profundo. Solo otro, más profundo. Solo otro abismo eterno. Solo la voz de sus cascadas. Cuando habla Dios, sana el corazón. Porque habla verdad, habla justicia, habla gracia, habla fe. Hebreos 3, 1 y 2.
Hebreos 3, 5 y 6. Aquí vamos a ver mi primer punto, el testimonio de un hombre que estableció la fidelidad en 3 dimensiones, como hablamos el domingo pasado. Eclesiastés 4:12 nos habla de 3 dimensiones de la fidelidad. Dice, si uno resistiere a otro, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. No se afloja con el tiempo, permanece firme, permanece fiel. Y esa nos lleva a la dimensión, la fidelidad con Dios, con nosotros mismos y con el prójimo. Vamos a ver a un hombre que fue testimonio en la casa de Dios y sigue siendo testimonio para hoy, para nosotros en este tiempo. Porque dice la Biblia que todas las cosas que se escribieron para nuestro bien, para darnos testimonio de la verdad. Entonces, Hebreos 3, 5 y 6 nos habla de Cristo, el que es fiel y verdadero. Cuando Juan fue arrebatado al cielo, él vio a uno montado en un caballo blanco, con sus ropas manchadas de sangre. Y su nombre, y dice que tenía un nombre en su muslo, fiel y verdadero. Esas manchas de sangre en sus vestidos blancos mostraban la fidelidad de Cristo al ir a la cruz para salvarnos, para quitarnos la condición de muerte, de esclavitud en la que todos vivíamos antes. Usted puede decir, no, como dijeron los fariseos, yo no soy esclavo de nadie, de nada. De cierto te digo, dijo Jesús, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y la gente no es pecadora porque peca. La raza humana peca porque tiene una naturaleza de pecado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De esclavitud. Y solo la verdad nos hace libres. Y la verdad es Cristo. Y la verdad fue mostrada en la cruz. Cuando vio Juan a este que venía victorioso, con una corona en su cabeza, sentado en victoria, y su nombre, fiel y verdadero. Y el otro fiel que nos muestra aquí es Moisés. Y dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Él es fiel, pero requiere también un entendimiento para retener firme hasta el fin la confianza del principio. Porque no nos basamos en una esperanza incierta. Algún día será, va a suceder. No está hablando de eso. Está hablando de una esperanza que no avergüenza, de una esperanza cierta. Porque quien usted está esperando y yo espero es en Cristo. Entonces, ¿cómo podemos ver el testimonio de
de Jesús. Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Estamos hablando de la administración, que significa servicio, pero se requiere que los administradores sean hallados fieles. Y tenía las características: siervo y fiel. ¿Sabe qué dice la Biblia en 2 de Crónicas 16:9? Que Dios busca en toda la tierra corazones perfectos para con Él, para hacer misericordia con ellos. Pero en la NBI dice que Dios busca corazones fieles para ayudarlos. ¿Cómo vemos la dimensión de Moisés en la fidelidad con Dios? En la fidelidad de ser buenos administradores de los misterios, siendo que el gran misterio es Cristo. Lo vemos en el Nuevo Testamento, en Hechos 3, 22 y 23, y lo vemos también en Lucas 24, cuando Jesús comenzó a hablarle a los discípulos en el camino de Emaús y les dijo, comenzando desde Moisés y en todas las escrituras, los salmos, los profetas, hablan de mí. Jesús dijo que Moisés habló de él. Yo me preguntaba, ¿y cuándo conoció Moisés a Jesús? Lo vamos a ver más adelantito. Hechos 3, 22 y 23 dice, porque Moisés dijo a los padres, a los antiguos, el Señor vuestro os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Hemos visto que oír tiene que ver con obedecer. Y aquí está diciendo, toda alma que no presta atención es porque no tiene intención de obedecer. Es desarraigada. Pero aquí entra la gracia. Y la gracia a cada día nos da una nueva oportunidad. Si usted está vivo hoy, tiene una nueva oportunidad por la gracia de Dios. Ayer estuve en el velorio del hijo de un amigo y un pariente mío que murió de 42 años. Un joven que era un fiel administrador de la verdad. Todos los testimonios en el Face hablan de cómo los llevó a Cristo. Un adorador. Dios lo llevó. Está feliz, adorando al Rey, postrado, adorándolo como lo hacía aquí. Y me tocó la familia, el padre, los tíos, todos adorando a Dios y dando gracias a Dios, porque se lo había prestado 42 años. Pero nuestros hijos son la herencia que le damos a los padres. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros, de entre vuestros hermanos. Como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Entonces, la fidelidad de este hombre ministrando a Cristo, que es el gran misterio, dispensando a Cristo en su generación. Pero también la fidelidad de este hombre, que es mi segundo punto, testimonio de la fidelidad en sus relaciones familiares. ¿Cuántas veces en la confianza que se levanta, que se da en la familia, cuántas veces nos herimos? ¿Cuántas veces hablamos mal? ¿Cuántas veces no entendemos cómo Dios creó a cada uno de nosotros de manera única y diferente? Y los encasillamos en nuestra manera de pensar, de ser y de hacer. Y los juzgamos y les hablamos mal o los criticamos y los matamos. Por eso es que muchas veces
nos volvemos en algún determinado tiempo para alguien personas insoportables. Necesitamos valorar como el oro nuestras relaciones interpersonales. No pierdan el próximo domingo, vamos a hablar sobre relaciones, pero cómo las estimamos, de acuerdo a qué medida las estimamos. Hoy quise dar prioridad a lo que hablamos el anterior, es la continuación, el anterior domingo. Aquí la familia de Moisés lo juzgó y lo criticó. Dice Números 12, 1 al 8. Miriam y Aarón eran los hermanos de Moisés. Criticaron a Moisés porque se había casado con una mujer etíope. La Reina Valera dice una mujer cusita. Ellos dijeron, ¿ha hablado el Señor solamente a través de Moisés? Esto pasa a menudo. Yo también soy santo. Yo también, ¿por qué Dios no va a hablar a través de mí? ¿Por qué tiene que hablar a través de esa persona? ¿Por qué tengo que obedecer a mi padre, a mi madre? ¿Acaso yo también, Dios no me escucha a mí? ¿Por qué tengo que obedecer a mi jefe? Porque hay una cadena de autoridad y el que se sujeta a la autoridad delegada por Dios se está preservando la vida. No ha hablado a través de nosotros también, pero el Señor escuchó lo que decían. En verdad Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro hombre en la tierra. Si nos damos cuenta, todos nacemos con la naturaleza fallida, equivocada. Y este hombre no era humilde antes. Este era más bien se sulfuraba rápido y en su enojo mató a un hombre y tuvo que huir a un desierto. Y en ese desierto tuvo un encuentro con Dios. Conoció a Cristo y comenzó a hablar de Cristo. El que tiene un encuentro con Cristo es transformado. El que tiene un encuentro con la religión va a tener mucha información, se va a volver un teólogo, pero sin vida. La clave es Cristo, Él es la vida. Y este tuvo un encuentro con Cristo y la Reina Valera dice que era el hombre más manso de toda la tierra. Y esta nueva traducción dice, era el más humilde. Más humilde que cualquier otro hombre en la tierra. Así que el Señor le dijo a Moisés, Aarón y a Miriam, la Reina Valera dice María, vengan los tres a la carpa del encuentro. Era el tabernáculo de la reunión. Entonces los tres fueron allá y el Señor bajó en una columna de nube. Se detuvo a la entrada de la carpa y llamó a Aarón y a Miriam. Entonces ellos se acercaron. Él les dijo, escuchen mis palabras. Cuando hay un profeta entre ustedes, yo el Señor me comunico con él en visión y le hablo en sueños. Sin embargo, así no es como yo hablo con mi siervo Moisés, pues nadie en toda mi casa es tan fiel como él. Dios se revela, da misterios extraordinarios a los que son fieles. ¿Sabe por qué? Porque van a ministrar con fidelidad lo que Dios les muestra. No van a tener temor de parecer cursi, de parecer retrógrada, de parecer... No, eso ya no se estila en esta generación. En esta generación somos de mente abierta. Entonces aceptamos todas las ideologías que se dan. Ideologías que cancelan la vida, que cancelan la reproducción, que cancelan las familias, que dividen las familias por la mente abierta. Los fieles son aquellos que se deben a uno solo. Amados, si somos fieles con Dios, les aseguro
que vamos a ser fieles con los demás y con nosotros mismos. ¿Cuántas veces hacemos cosas siendo infieles con nosotros mismos por agradar a otros? No lo hagas. Yo le hablo a él directamente, con claridad y sin acertijos. Él ve el aspecto del Señor. ¿Cómo es que ustedes se atrevieron a criticar a mi siervo Moisés? Y en la Reina Valera dice, ¿cómo es que ustedes no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? Con un hombre que administraba los misterios de Dios. Esto lo vemos en el plano de la familia. Y obviamente nuestra palabra no va a ser justiciera, no va a ser de condenación. Nuestra palabra va a ser de gracia y de verdad. Testimonio de la fidelidad en las relaciones con el prójimo. Números 16, 46 y 48. El contexto de esto es que se desató una mortandad en el pueblo, porque el pueblo se había rebelado contra Moisés. ¿Y cuál fue la respuesta de este hombre? El amor a ese pueblo rebelde. ¿Y sabe qué? Lo mandó a su hermano a practicar lo que aprendió unos capítulos antes, porque esto está en Números 16. Y hemos visto la rebeldía de Aarón y de María en el capítulo 2. Pero algo aprendió Aarón y María, porque María quedó leprosa. ¿Y sabe qué hizo Moisés? Oró para que sea sanada, liberada y devuelta al campamento. Es que de eso se trata. Usted puede decir, pero pues ¿cómo voy a hacer si me tratan mal, si hablan de mí? Si... Amados, gracia y verdad. ¿Qué es la gracia? Justamente darle a los otros lo que no merecen, como Cristo nos da a nosotros cada día. Cuando me he portado mal, esperaba el azote. Pero ¿sabe qué venía? Gracia. Bien para mi vida. Y eso más bien me descolocaba y me postraba a agradecer al que no nos paga conforme nosotros merecemos. Y si Dios es así con nosotros, ¿por qué no vamos a ser así con el prójimo? ¿Qué hizo Moisés cuando la mortandad comenzó? Porque Dios estaba enojado, que hablen mal de los que Él había elegido, porque sin saberlo, cuando hablamos mal de otros que Dios ha elegido. Oiga, no estoy hablando de pastores, apóstoles, no, estoy hablando de todos nosotros, porque Dios nos ha elegido a todos nosotros para ser de Él, para ser su hijo. Dios se enoja, pero en este nuevo pacto, todo el juicio fue sobre su hijo, para que nosotros seamos libres. ¿Qué hizo Moisés? Le habló a su hermano Aarón y lo hizo practicar el amor. ¿Cómo? Orando por los rebeldes, para que no mueran. Y mire lo que dijo. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en él fuego del altar y sobre él pon incienso. Y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos. ¿Qué es expiación? Es un sacrificio para quitar la culpa delante de Dios. Haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incenciario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y aquí la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo.
y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Pasándolo al plano del nuevo pacto, hay muertos que caminan y los vivos son los hijos de Dios que tienen una vida eterna, están vivos espiritualmente. Pero los fieles administradores de los misterios de Dios se ponen entre ambos para orar por ambos, por los que están muertos y por los que están vivos. Porque los que estamos vivos en Cristo estamos en un proceso y cometemos errores y dañamos personas en el proceso. Es verdad. Y por eso necesitamos orar para que se alumbre el ojo de nuestro entendimiento. Aquí nosotros vemos, usted me puede preguntar, ¿y por qué sabe usted que Aarón oró? Porque hay tipos y figuras que nos las aclaran en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Y el incenciario es uno de esos. Vamos a ver, Apocalipsis 8, 3 y 4. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Entonces, por eso es que sabemos que Aarón oró, clamó para que cese la mortandad. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Sus oraciones tocan el corazón de Dios. ¿Y sabe cómo responde? Con fuego. Con el fuego del Espíritu, con la bendición que cada uno de nosotros necesitamos en el momento que requerimos, que oramos. Pero no solamente ese bien es para nosotros, porque deponemos esa actitud solo para mí, para... Señor, por los que están muertos y por los que están vivos en mi congregación, en mi familia. Entonces, aquí nos estamos acercando ya al final. Hebreos 5:14. Aquí escribí, la fidelidad es una marca de la madurez que debemos practicar. Ser fieles con Dios, con nosotros mismos y con el prójimo. Tratándolos, aunque no lo merezcan, con amor, gracia y verdad. Entonces le voy a tapar, No, podés decir la misma palabra que alinea y que corrija con gracia o con dureza. Hebreos 5:14 dice, el alimento sólido es lo que ustedes están comiendo hoy. El alimento sólido nos lleva a practicar lo que somos. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Aquí el contexto de este versículo es que Pablo estaba diciéndole a la gente acerca de esto. ¿Qué era eso? Estaba hablando de Cristo y de la práctica de Cristo, que aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y Pablo dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, mucho que hablar, pero no les puedo decir porque ustedes se han hecho tardos para oír. O sea, no han obedecido, no lo pueden entender. Tengo que darles leche y no alimento sólido, porque el alimento sólido dice la Reina Valera, es para los que han alcanzado madurez. La madurez es una medida a alcanzar a través de atenderle a Dios y obedecer aquello que nos está hablando, aquello que estamos entendiendo. Pero aquí en la Nueva Traducción Viviente dice que el alimento sólido es para los que son maduros, para que a fuerza de práctica, un día podés practicar el perdón. Al otro día podés practicar la palabra de gracia. ¿Sabe por qué? Porque en este tiempo la gente también
Hay mucha parte de las naciones, de la sociedad, de las naciones, que no quieren oír la palabra de verdad. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los mitos. ¿Qué es lo que hace un administrador infiel? Aparta el oído de las personas de la verdad. Y esa gente va a vivir en mitos, en fábulas. Juan 8, 31, 32 dice, Jesús le dijo a la gente que creyó en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles. ¿Fieles a qué? A mis enseñanzas. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Amados, por eso es que Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Cómo es que se edifica un corazón? Con la gracia y la verdad. ¿Y cuál es la palabra corrompida? La que sale de un corazón que se apartó de la corriente de la verdad. ¿Qué es corrupción? Corrupción es, por ejemplo, si alguien se corta un dedo, ese dedo está fuera, no está conectado a su corriente sanguínea. ¿Y qué va a pasar con ese dedo fuera de la corriente sanguínea? En la sangre está la vida. Se va a podrir, va a entrar en corrupción. Esa es la corrupción que hay en el corazón que no tiene todavía a Cristo. Y nosotros, pero si yo veo gente buena, sí, hay. Pero ¿qué pasa? Son corruptibles. Poco a poco se va aumentando. Creo que hay que darle un poquito al aire. Estamos con calor, ¿no? ¿No? Ah, ya, está bien. Es que el fuego me está quemando. Entonces, eso es verdad. Corte usted una planta, un gajo de una planta. Lo sacó de su savia, de su fuente, de su raíz. ¿Qué va a pasar con esa planta? Es corruptible. Usted la va a ver verde de repente 3 días, bien verde 3 días. Pero ¿qué va a pasar al cuarto, al quinto? Se va a comenzar a amarillar y se va a podrir. Así es la vida de la gente que no tiene a Cristo. Usted los ve buenas personas, pero hay corrupción dentro. Porque la naturaleza antigua es corruptible. Se va degradando. Por eso la fidelidad nuestra es manifestar a Cristo. Ministrar la verdad de Cristo. Pueden ser que a veces se enojen contigo, pero después van a saber que los amaste tanto que te atreviste a decirles la verdad. ¿Y sabe qué? Van a volver y te van a amar. Santiago 5:19. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, la palabra en 2 de Corintios 11 nos muestra el temor que tenía Pablo. Pablo era un hombre que no tenía temor a nada. Estaba en la cárcel, le hablaba a reyes, le hablaba a los perversos. No tenía temor a nada, pero sí tenía un temor. Pero me temo que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ese era el temor de Pablo. Puede suceder, sí, cuando no nos ministran la verdad.
o cuando no prestamos atención a lo que oímos. Entonces aquí dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amados, seamos fieles administradores de los misterios de Dios. Hablemos gracia y verdad. El apóstol Juan, un hombre que fue transformado, el hijo del trueno, que se recostó después en el pecho de Jesús. Este hombre amaba la verdad. ¿Y sabe qué decía? No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Y qué dice el primer versículo? Amado gallo, sé que caminas en la verdad. Y dice, y yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Y dice, mucho me regocijé al oír que mis hijos caminan en la verdad. Porque la verdad garantiza tu libertad, pero también garantiza la libertad de tu casa, de tu familia. Porque necesitamos ser congruentes, coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Están dependiendo de nosotros generaciones. Nuestra vida, así como la de Moisés es un testimonio hoy, va a trascender en nuestras generaciones. Así que, ¿podemos leer todo este versículo último, por favor? No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Y para concluir, ¿quién es la verdad? Cristo. Andemos en Cristo. Como comenzamos en Él, arraigados y sobreedificados en la fe, en la gracia y la verdad.